hablando de este fin de semana, me vi una miniserie. Una miniserie que la verdad ha sido de mucho impacto en lo social. Y es un poco para hablarlo con mucho cuidado, con el toque de seriedad que tiene que tener este tema. Y me pareció una serie que no conocía la historia y la vida de este jugador de fútbol americano, Colin Kaepernick, que es un referente en lo que es la lucha con la comunidad afroamericana. De verdad que ha sido un impacto desde hace algunos años, cuando, ¿te acordás, Jafar, la muerte de este hombre afroamericano en la calle de... Sí, no fue hace mucho, No fue hace mucho. ¿Qué? ¿Fue hace... ¿El año Tres... pasado fue? No, este año fue, a principios de este año. No, fue hace 3-4 años. La muerte de este hombre que la misma policía lo patoteó en la calle por disturbios. No, quizás estamos hablando de diferentes casos. Claro. Bueno, a partir de lo que pasó ahí, este jugador tomó la decisión de arrodillarse cada vez que se entonaba el himno nacional de Estados Unidos. Por una cuestión de que él lo dice, que no creía que sentía orgullo de su país al haber tanta violencia con la gente de color, con la gente afroamericana. Entonces, hace unos días, se cargó esta serie de, acá tengo el nombre, Collins, el blanco y negro. Porque este chico fue adoptado por una familia con cintura blanca, como se utiliza. Caucásica. Sí, como se utiliza, vamos a hablar en los términos como lo llamaban allá en Estados Unidos, que para la sociedad era totalmente tormentoso decir, ¿no? Como una familia blanca va a tener alguien, claro, afroamericano, claro. Exactamente. Entonces, ahí comienza él a contar su infancia, lo que fue. Desde su inocencia, querido Jafar, porque no es que él se daba cuenta de todo lo que iba pasando. Él era... Es más, hay medios que lo tratan hasta en la actualidad que es muy tonto, ¿no? Una expresión como que para ofenderlo, como diciendo, mirá que no te vas a dar cuenta. Él era de muy chico y no se daba cuenta de esos microracismo. Exactamente. Microracismo en decir, no sé, por ejemplo, lo veían que llegaba con su familia y esa cuestión de decir, preguntarle a estas dos personas si están bien. Claro. Porque estaba él ahí, ¿viste? Y él no se daba cuenta. O por ejemplo... ¿Viste? La inocencia de un chico es... Él iba muy bien en el béisbol, en el básquet, en el fútbol americano, que es donde triunfa después. Pero en los viajes que hacía con el secundario y con los papás, viste que en Estados Unidos se ve mucho el deporte familiero. Sí. Se acompañan muchísimo, viajan, todo eso. En diferentes lugares donde iban, hoteles. Él tenía sus amigos, pero él no podía disfrutar como el resto. Por ejemplo, siempre le daban galletas o alguna fruta gratis y cada vez que le iba a sacar algo, la referente del hotel o algo lo miraba como diciendo, no. ¿De qué año estamos hablando? Esto estamos hablando del 2005, 2006. O sea, no hace mucho tiempo. No, porque parece él era... que hablaras de algo del 1950 y... Exactamente. Es reciente. Es reciente, él teniendo, 12 años, 13 años, 2006, 2007, empieza a sufrir toda esta cuestión. Cuando creemos muchos de los que estamos lejos y a veces no tan informados de estas situaciones, que como decís vos que esto pasaba en 1950 o algo y que de a poco se iba terminando, no, es una mentira. Hasta el día de hoy se sufre muchísimo. ¿Y por qué me llevaba a contar de lo que es esta serie? Porque de verdad vemos el microracismo, como en los pequeños detalles, hasta en la actualidad misma lo vemos nosotros acá en lo que es esta costa atlántica, lo que es las grutas, San Antonio, el puerto. Tenemos mucha gente afroamericana, tenemos mucha gente desde África, desde muchos lugares que han venido a trabajar, de verdad, a tentar la suerte, como quien dice, ¿no? Y de verdad que se considera y se la mira como que la persona de color tiene que tener un cierto rubro, ¿viste? Se la ha jactado en este lugar acá donde vivimos. Te estamos hablando de los estudios de un lugar de San Antonio Oeste. No te estamos hablando desde Buenos Aires o desde, no sé, desde Europa. Miami, que se ve por ahí lo hispano y programas de diferente de este material. Te estamos hablando de este lugar y diciendo que acá se vive a flor de piel la discriminación, amigo. Tenemos mucha gente de color y no se las acepta como tiene que ser, Jafar. Eso es lo que voy. No solamente el tema de gente de color, sino también
la xenofobia, que sería discriminación Tal cual. hacia otro país, limítrofe, sobre todo limítrofe. Tal cual. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, porque sobre lo mismo, cuando viene un extranjero holandés, lo recibimos con los brazos abiertos. Y cuando viene un hermano, no sé, por decirte, sin ofender, un chileno, se lo mira de otra forma. Exacto. Esto es así. Exactamente. Está constantemente la tela de juicio, el discriminar. Y me parece que, que nos cuesta entender de que, a ver, ese implemento, o todos los que nos enchufaron un chip desde hace miles de años, desde un alemán cuando dijo que había que separar las razas, y la historia misma, que hoy lo hablamos en privado y decíamos no nos vamos a meter, esto es para seguir hablándolo, claro, muchas veces. Es un tema muy amplio. No lo vamos a cerrar. También. Yo invito por ahí, si hay asociaciones, si hay personas que defiendan los derechos civiles acá en Argentina, acá en esta zona, me encantaría que nos dejen un mensajito y decir, mirá, yo estoy muy comprometido con este tema. Así durante la semana o la semana que viene le damos importancia. O vos, si estás escuchando, venís, no sé, desde otro lado, desde Haití o donde sea, y la estás luchando muchísimo con el tema de la discriminación desde este lugar, también te sumamos. También te decimos, escribinos porque nos reinteresa brindarte un espacio y que nos cuente tu lucha, porque es así, amigo. Yo creo que parte de nosotros como medios también darle este mensaje, bajar este mensaje. Desde esta serie que estoy nombrando, que me instalé anoche a ver los 6 capítulos de media hora, que si te pones a pensar no son nada, y no podía dejar mirarlo, amigo, y sentir mucha impotencia. Siempre me atrajo las películas y las series con respecto a la historia de cómo es la lucha constantemente que tuvo la persona afroamericana, la persona que viene remándola desde la esclavitud, y que hoy en día veía este ejemplo que se van a querer de verdad morir en decir, tengo que ver esta serie. Yo les recomiendo, se las vuelvo a decir, Collins en blanco y negro. Búsquenla en Netflix. Es un jugador de fútbol americano. Ahora no lo dejaron jugar más, ahora le comento por qué. Pero a lo que voy es que esta bajada, este mensaje deja como que es necesario saber de que en el fútbol americano, en el fútbol, en todo deporte, por ejemplo, a la persona de color lo ven como un esclavo también. Lo preparan físicamente. Mirá lo que te estoy diciendo. Y van con su planillita y ver qué condiciones tiene. Este tipo fuerte. Este tipo en increíble producción audiovisual que metieron, lo comparaban hace miles de años atrás, o hace muy pocos años atrás, con respecto a cómo los paraban en fila también a la gente, con sus esposas y todo bien como consideraban ellos que era la esclavitud, y cómo los tenían, y hoy en día la actualidad es lo mismo. Y esto, más que nos porque hacen plata. Ocurre en el fútbol, el fútbol, ¿sí?, que tanto amamos acá los argentinos. Nos ocurre los sudamericanos cuando van a jugar a Europa, no todos están contentos. Sí, porque vos tenés que darle la satisfacción al público. Mirá, yo investigué un poco y a muchos brasileros, incluso brasileros estamos hablando, ¿sí?, Hulk, le arrojan bananas. Sí, terrible. A ver, terrible. En una cancha de fútbol europea, que vos decís primer mundo, que uno siempre los tiene. A ver, hay racismo. A Neymar es también el que comió, el que agarró la pelota, o Dani Alves. Sí, creo que fue Dani Alves. Dani Alves, me parece, un partido con Barcelona. Barcelona. Más allá de cómo reacciona el jugador, pero es el dolor, importante, incluso banderas. Han hecho bajar banderas que desenvuelven en la cancha con racismo, digamos. Sí. Está instalado. Está instaladísimo. Hay gente que está convencida de esto. Y creemos que hay ciertas cuestiones específicas de discriminación y otras no. Y después, como vos decís, está el micro racismo. El micro. A ver, yo por ejemplo acá encontré el caso de Keylor Navas. A ver, es un arquero costarricense. No sé si muchos sabrán de fútbol, pero vamos a hacerlo cortito. Sí. Es un arquero que a donde va tiene que pelear el puesto. Nada más por el hecho, hay que ser realistas, por el hecho de ser costarricense. Porque si él fuese brasilero, fuese argentino, fuese alemán, español, vamos a ponerle español, no pelearía el puesto. Pero él a donde va tiene que pelear el puesto. Hoy en día está en el PSG y casualidad compran a Donnarumma, el arquero campeón de la Eurocopa, sí, el italiano, y ahora se encuentra peleando el puesto con él.
Sí. Siempre tiene que pelear el puesto. Pero es un ejemplo de vida el chabón ese porque... Sí, también tiene una serie. Sí, la descoce no tuve la oportunidad de verla. Yo no la alcancé, la empecé a mirar y después la dejé, pero arranca ya fuerte, desde una infancia dura, muy humilde, y inculcando valores y una creencia muy fuerte también en Dios, y eso hace que el chabón siempre marque la diferencia, ¿viste? Pero a lo que voy es que el micro racismo se ha implementado muchísimo y lo tomamos normal, hasta en ciertos pequeños gestos o sobrenombres o lo que sea, Sí. lo que sea. Volviendo acá a Argentina, ¿no? Acá a San Antonio Volviendo a Argentina y viendo siempre, lamentablemente sí. viendo siempre lo que es a comparación, lo que estoy hablando de esta serie que deja mucho por hablar, mucho por tener en cuenta de lo que es el dolor hacia la persona de color, o cuánto tiempo tiene que seguir luchando, o los, por ejemplo, desde un préstamo, desde poder solicitar su propia casa, o un montón de cosas, amigo, que es muy injusto lo que pasa hasta en la actualidad. Yo recuerdo a Luther King, que lo admiro y me encanta, más allá por su lucha en la fe, por su lucha en los valores y cómo enfrentaba, y bueno, la tragedia, cómo murió también, o sea, habla de que lo querían limpiar y lo consiguieron, pero él dejó un legado re importante con respecto a la gente de color. Por ejemplo, este tipo de un fútbol muy reconocido de lo que es en Estados Unidos, NFL, que es totalmente como quien sería el centro junto con el béisbol en Estados Unidos. Él marcó tendencia cuando fue en el 2016, cuando decide él arrodillarse, empezó a contagiar esto en sus compañeros. Costó mucho porque, a ver, es lo mismo que pase acá y nos arrodillemos en el himno nacional argentino. O el mismo Messi, que padeció no cantar el himno y fue muy criticado también. Bueno, entonces vos fíjate... Messi, estamos hablando de vos Messi. Fíjate, imaginémonos esa cuestión. ¿Quién estaba? Donald Trump. Donald Trump, este soberbio, este activista todo el tiempo a la violencia y a la discriminación, y queriendo separar siempre México con Estados Unidos y haciendo Llegó esas queriendo cuestiones. hacer un paredón. Pero ¿sabés el tema, Edu, que más molesta es que ganó las elecciones? Por eso. Pero a ver, O sea, estamos hablando de que Estados Unidos es un país muy racista. Sí, y si querés cruzamos las fronteras y cruzamos las veredas y lo vivimos hasta nosotros, ¿viste? Pero tampoco nos vamos a meter en ese terreno, pero sí tocarlo. Y a lo que voy es que cuando él decide arrodillarse y empieza a contagiar, la misma gente de color empezó a tomar lo muy propio, y después sus otros compañeros, mestizos o quien sea, empezó a decir, no, vamos a arrodillarnos. Y empezó a ser una bola tan grande que salió a dar una conferencia Donald Trump y lo trató que hay que sacar a este HDP del campo. Así nomás. Y que esté despedido. Corta. O sea que vos fijate que no hubo una disimulada ni nada como suele pasar en Argentina de que, yo no fui. Bueno, las manos. Donald Trump directamente en conferencia, y está en YouTube si querés buscarlo, dijo, a este HDP no juega más, despedido. Es así que hasta en la actualidad él no juega más. ¿Qué edad tiene? Él tiene hoy 32 años. Joven, 32, todavía 33, sí, tiene que tener 33 años. Más allá de eso, la excusa de este mundo de la NFL, del fútbol americano, considera que no estaba apto, que no estaba bien físicamente, su rendimiento ya no era el mismo. Totalmente mentira, ¿no? Tuvo que hacer una prueba en su momento y la rompía como siempre. Él tiene un misil en el brazo, ¿viste? Tenía un misil. Entonces, él, que consideró, con todo su equipo de abogados, empezó a hacerle un par de acciones a la NFL. Obviamente luchando contra lo que es la discriminación, los derechos civiles, y él hoy en día, en su momento, pero hoy en día es totalmente millonario gracias a Nike también. Nike lo bancó. Lo bancó. Puedes tomarlo como estratégico, amigo. Sí, totalmente puede ser marketing, pero lo puedes tomar también como diciendo, loco, Nike se puso las pilas, porque siempre bancó a diferentes jugadores de lo que es la NBA, el béisbol. Nike en eso siempre me gustó un poquito más. Estuvo más involucrado con el afroamericano, con la persona de color, y me parece que hasta el día de hoy se destaca bastante en eso. Nike es una empresa de ¿qué país?
Buena pregunta. Adidas es Si alguien alemán, pero Nike no sé. Si alguien la sabe... No, a ver. digo porque es importante saber si es una Flor, empresa a que ver se si puso... estás ahí. Buscame de Nike, de qué país es creado. Sí, está buenísimo Porque porque... si es una empresa norteamericana hay que ponerse contra su propio presidente. No, tal Eso hay que cual. valorarlo un montón. Tal cual. Adidas sé que es alemán, pero no sé Nike. Bueno, entonces vemos que hay una cuestión todo el tiempo de esta guerra que es infinita. ¿Qué querés que te diga? De Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, mirá. tenés que pisar fuerte. Tenés que pisar muy fuerte para ponerte en contra también desde el mismo Estado y gobierno desde Estados Unidos y Donald Trump, ¿no? Yo creo que este Colin Kaepernick, así se llama, para mí en lo personal es un referente. ¿Qué querés que te diga? La verdad me demostró que, a ver, ¿qué ibas a perder por defender tus valores? Había una cuestión que él, mientras en la serie hacía un relato, hablaba del primer jugador que iba a ser fichado en el mundo, entre comillas lo digo para que no nos ven, el mundo de los blancos, del béisbol y eso, porque el béisbol, él era muy bueno en el béisbol, pero él captó enseguida de muy jovencito que habían reglas más específicas en el béisbol. Tenías que, ¿sabes cómo? ¿Escuchás, Jafar, cuáles son de las primeras principales reglas que había? Era jugar como un blanco. Jugar como un blanco. Vos fijate. O sea, sí. ¿Cómo? O sea, de repente él de chico empezó a captar eso, decir, si un blanco tiraba un insulto o algo, se le dejaba pasar. Pero si él hacía un gesto, ni siquiera hacía un insulto, era más bueno. Mirá vos, y repetimos, estamos hablando de una época reciente. 2006, no 2007. Estamos hablando de 1940. No, y le decía, callate la boca porque vas expulsado. Y él se la tenía que rebancar. O sea, siendo un jovencito... y vos decís, de esas cuestiones él se dio cuenta que le llegaban todas invitaciones de las universidades de béisbol y no había ninguna de fútbol americano. Y él con su insistencia decía, no, yo quiero fútbol americano. Consiguió uno solo la propuesta y bueno, lo pudo conseguir. ¿Y cuánta gente, Edu, que debe luchar por esto, pero no es reconocida? Tal cual. Y no es buena en ningún deporte, quizá es alguien que tiene un trabajo normal. Exacto. Y tiene que padecer estos microrracismos o racismos. O a partir de qué momento. Y ojo, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de acá, de la localidad de San Antonio. Son muy pocos, lamentablemente. Es muy lamentable cómo hasta el día de hoy cuesta que se reconozcan y triunfen. Hoy se ve un poco más visible, pero vos seguís viendo eso. Hay muchas cuestiones, hoy podemos ver empresarios, abogados, médicos que pudieron lograrlo. Hay pero... igual una concientización de sí. parte. Los chicos está cambiando un poquito las generaciones. Es que sí tiene que hacerlo, amigo. Yo a creo ver, sin ir más lejos, nosotros cuando éramos chicos mirábamos Dumbo y nos parecía normal. Y hoy en día tener los animales encerrados y siendo golpeados con látigos está totalmente mal. Y viste cómo va cambiando la está cosa. Totalmente mal. Eso y está bueno. Sí, hay una sin concientización. Duda, sin duda. Bueno, nada, recomendarles esta serie. Colin Kaepernick, este jugador de fútbol americano. La voy a ver, Sí, son 6 capítulos, media hora duran, no son en nada. Nos deja una gran enseñanza dentro de tanta porquería que vemos en la televisión y en las redes sociales. Poder ver esto que de verdad te genera conciencia y te genera reflexionar en los micro racismos que tenemos todavía implementados todos, en poder respetar de verdad a la persona que viene desde África, el afroamericano, de donde sea. Bueno, en Francia hay un 50%, más del 50% de que son gente que viene desde África y no es porque fue por negocios, eran todos esclavos, lamentablemente. Entonces, a mí, por ejemplo, amo mucho la historia y me involucro tanto en estos temas que me salgo de contexto, ¿viste? Sé que nuestro programa Sin Brújula trata de diferentes Acá cosas. mi amigo Jair me dice, muy bueno el tema que eligieron, chicos. Muchas gracias, Jair. Muchas gracias. Yo creo que está bueno. Después de venir todo un fin de semana, reflexionamos, vemos. En este caso con Jafar nos pasa de que trabajamos hasta el fin de viendo el contenido, viendo qué se vio, qué no se vio, para traer hoy lindas propuestas y acompañarlos y que se entretengan. Son las 8:53 minutos en esta noche preciosa que tenemos en los estudios de la 90.7, en simultáneo en la productora BU, en canal de YouTube tenemos mensajitos, en un ratito vamos a leer, ya venimos con más Sin Brújula.